alabanza. Amén. Le damos las gracias a Dios, pues me ha dado la oportunidad de estar aquí en este día. Yo le voy a decir algo, y lo que le tengo que decir es que yo me siento mucho más que contento y gozoso, como si fuera yo que me fuera a bautizar. Amén. Porque para mí ha sido un privilegio y toda la gloria del Señor, pero el gozo me lo llevo, ¿verdad? De hoy ver a cada uno de mis hermanos que compartimos durante 3 meses, y hoy es el día en que los cielos se abren. Aleluya. Amén, aleluya. Si quieres un aplauso usted mismo, hay un aplauso fuerte para Cristo. Aleluya. Esto solo lo hace el Señor. Aleluya. Busquen su Biblia rápidamente en el libro de Mateo capítulo 13. Aleluya. Mateo capítulo 13. Vamos a una corta reflexión en esta tarde, y para comenzar a lo que es el bautismo, ¿verdad? Ale está contenta, ya está loca que la entre en el agua, ¿verdad? ¿Lo tienen? Amén. Mateo capítulo 13, verso 1 al 9, aleluya. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los santos dicen: Amén. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oído, que oiga. Amén. Dice el Señor, amén. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Gloria al Señor. Y en este día el Señor quiere traerle una reflexión, y es acerca de que tu terreno sea fértil. Dígale al que está a su lado que tu terreno sea fértil. Gloria a Jesús. Vemos al campesino que prepara su terreno y sale a regar la semilla, a sembrar la semilla, y el propósito de hacerlo es de que en el futuro él va a llegar a ese campo que él sembró y va a encontrar el fruto que ha dado cada semilla que ha nacido en aquel lugar. El propósito de él es que él, cuando vuelva a su campo, él va a ver que lo que él sembró, ¿verdad?, ha producido. Aquellos discípulos se acercaron a Jesús, le dijeron: Maestro, esta parábola, ¿por qué siempre todo lo que dice lo dice en parábola? Jesús le dijo: es que para que aquello que viendo no vean y oyendo no oigan, hasta que no lleguen a un arrepentimiento pleno, ¿verdad? Cada uno de nosotros quizás nos pudieron hablar de la palabra muchas veces, podíamos leer la Biblia muchas veces, pero hasta que no tuvimos un pleno arrepentimiento y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no pudimos entender cuál era el propósito que la palabra estaba haciendo en nuestras vidas. Y él le dice: ahora yo quiero explicarle a cada uno de ustedes cuál es el propósito de la palabra, de esta parábola del sembrador. El sembrador representa a cada pastor, a cada evangelista, a cada misionero que sale a llevar la preciosa semilla del evangelio, a llevar la palabra de Dios. Usted y yo no tenemos el control en lo absoluto de dónde va a caer la semilla. Usted no conoce el corazón del hombre sino Dios. El único que escudriña la mente y el corazón de Dios, del hombre, es Dios. Quiere decir que yo puedo salir a llevar el evangelio, pero es posible que yo piense que hay personas que le estoy hablando algo que está entendiendo, y en realidad al pasar el tiempo no fue lo que yo creí, porque la semilla no cayó en el lugar exactamente fértil. Dice que la que cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Hay muchas personas que usted le lleva el evangelio,
lo escucha con gozo, con alegría, e inclusive le puede recitar un verso bíblico. Le dice que sabe de la Biblia, pero pasado un tiempo, el enemigo le hace que se le olvide lo que escuchó y vuelve a su forma normal que era y sigue viviendo como estaba. Esos son los del camino. El enemigo les cegó el entendimiento y ahora no saben nada y siguen igual caminando. Dice la palabra del Señor que otras cayeron en piedra en los caminos de Jerusalén, en todos esos lugares. Como es un desierto, en estas piedras grandes se acumulaba el polvo. Y es posible que alguien pasara y pensara que eso era un terreno que tenía que estaba lleno de tierra. Sin embargo, era un polvillo que tenía por encima. Tiraba la semilla ahí y brotaba. Pero cuando llegaba el momento de hacer profundidades, era una piedra. No le permitía seguir creciendo y cuando salía el sol se secaba. Son aquellas personas que reciben el Evangelio del Señor y usted lo ve con gozo, contento, porque han recibido al Señor, pero pasado un tiempo, cuando vienen los problemas, vienen las dificultades y las pruebas, abandonan el camino, no crecen, se secan. Le sigue diciendo entonces que otra cayó entre espinos. Hay personas que han conocido al Señor, han sabido lo que es el Evangelio, han estado dentro de la iglesia, han caminado y han caminado, pero en un tiempo comienzan los afanes de este mundo, porque este mundo está lleno de afán y ansiedad, amados hermanos, que si nosotros nos llevamos de ellos, pues nos pueden ahogar. Y esos son los espinos. Todos los problemas, todas las circunstancias y todas las cosas que nos pueden pasar en nuestra vida, que si nosotros quitamos la mirada del Señor, pues esos afanes nos pueden ahogar. Mas sin embargo dice la palabra que otra semilla cayó en tierra fértil, en un terreno bueno, en un corazón dispuesto, aunque vengan las pruebas, las dificultades, los problemas, aunque venga lo que venga, no miran atrás, sino que siguen al blanco de la soberana cruz de Jesús. Amén. Y sigue diciendo, yo voy hacia adelante porque el problema no me va a detener, yo voy a seguir con fe porque yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Por eso, en esta tarde, ustedes han sido elegidos por el Señor. Ustedes no eligieron al Señor, el Señor los eligió a ustedes, lo ha llamado. Ustedes escucharon la palabra y hoy es un día especial donde el Señor va a hacer un cambio en su vida. Ustedes van a renunciar al mundo, a decir, ya no pertenezco al mundo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas ya pasaron y ahora todas comienzan a ser nuevas. Ahora en público va a reconocer a Jesús como su único, suficiente Salvador por siempre, dejando atrás el mundo. Amén. Ustedes son semillas que nacieron en un corazón de un terreno fértil, porque hoy han decidido estar aquí. Y le decimos en esta tarde que no miren hacia atrás. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando se encontró en el desierto con las dificultades y los problemas, decía, ¿a qué no trajiste a morir a este desierto? Yo estaba mejor allá cuando me sentaba con mi olla y comía carne y hacía todo lo que quería. Hoy, aunque vea lo que vea, sigue hacia adelante, porque hay mucho más cosas buenas por pasarte que las malas que hubieron pasado. Y las que pensaste que eran buenas, esas eran malas, porque las buenas empiezan ahora. Amén. Así que esa semilla que nació en ese corazón va a dar fruto al 160 o 30 por 1, porque dependiendo la capacidad que usted pueda tener, Dios le va a hacer producir. Aleluya. Así que en esta tarde Dios te dice, no te detenga, sigue hacia adelante, arrepentidos y convertidos para perdón de pecado y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga,
Dios le guarde y yo sé que la victoria la tenemos en nuestras manos con el Cristo de la gloria. Amén, Nuestro aleluya. pastor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Maravilloso es el Señor. Yo voy a pedir a todos los que se van a bautizar en este día que pasen al frente. Vamos a hacer primeramente una oración por ellos. Y luego, antes de que pasemos a los bautismos, le voy a permitir que tiren la foto del grupo completo, porque después que estén mojados no van a ver a nadie, porque pasan directo a los baños. Así que para que puedan tirar una foto del grupo completo, voy a pedir, primero vamos a orar. Pasen. Pastor también. Ahí. Ok. Esa foto va a quedar perfecta ahí. El calor que está haciendo. El calor que está haciendo. Fría no puede estar. Mami, Sí, ¿ya la van a meter? sí, espera un momentito. Tiene que estarse los zapatos. Sí, quédese los zapatos ya. El reloj, mami. Sabe que va a pagar la recuperación con el tema de la compasión. Va a respirar profundo y va a pasar. El texto bíblico, mami, acuérdese. Es un texto bíblico que ella va a decir. Eso mismo. Ya está bien, mami, ya está bien. Así que o sea, no te vas a permitir que el Señor sea el dueño y el Señor de tu vida. Nosotros te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Sácale la toalla. Linda, vete, ayúdale, vete, linda. Al pasito ahí, mami. Entre
Mami, ¿por qué se está aquí? Pues estoy en el medio, bendito. También aquí. Coge foto que yo estoy grabando. ¿Tiene algún texto bíblico que pueda decir? Maravilloso. Gracias. Oramos tu nombre, Señor. Gracias. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Posa sobre cada una de estas vidas. Agárrala. Bueno, cuando vayan a salir, tú vienes a buscar. ¿Te sigue? Gracias. La mujer primero. La dama primero. Paso ahí. Dios te bendiga. Bienvenida oficialmente a la familia de Cristo. Poderoso Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres grande y poderoso, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bienvenida. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Aleluya. Gracias, papá. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre, Jehová. El Espíritu ahí. Conquista la voz de Dios. Conquista. Tiene un texto bíblico que reciba lo que necesita en esta hora. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre, Jehová. Espíritu de Dios. Revélate de cada vida. Maravilloso tú eres, Jesús. Santo Jesús. Te adoramos. Gloria, gloria a Jesús. Toma, niña. Llorando, Dios Señor.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Espíritu poderoso. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Maravilloso Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Eres poderoso, Dios. Tú el alfarero y yo el barro soy. Hazme a tu manera, le dije a mi Señor. Poderoso Jesús. Adoramos, papá. Espíritu de Dios, Santo aleluya. Eres Dios. Adoramos tu nombre, Maravilloso Señor, tú eres, aleluya. papá. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. La victoria está segura. El sello de garantía está aquí. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Aleluya. ¿Qué te decimos? Tú has pedido al Señor en la promesa para algo grande viene para ti. Gloria a Jesús, aleluya. Maravilloso Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Maravilloso tú eres. Te adoramos, Jesús, aleluya. No, te va a para la respiración. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Poderoso Jesús. Gracias Jesús. Amado Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. El Espíritu Santo quita el frío. Ella misma, pero no
enseñarme, Señor. Poderoso Jesús. Maravilloso tú eres. Adoramos Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Santo, aleluya. Gloria a Jesús. Maravilloso Jesús. Ahora. Ay, yo voy para allí ahora. Ya no tenemos que quedarnos aquí, porque ya yo voy para allí. Jorge, qué bueno es Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, te echo un poquito más para adelante. Quiere decirle a esa palabra de gratitud ¿Tiene la toalla ahí? Sí. Mira, a veces necesita esta para hacer. No nos hemos secado nada. No. Ay, por favor. Digo, eso no es tan malo, ¿verdad que no? Un poquito más para adelante. Ahí. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo está? Ya sabes cómo hambre. Yo el alfarero, yo el barro soy. Hazme a tu manera, le dije a mi Señor. El hijo no me gusta, te voy a transformar. Y en un vaso nuevo yo te voy a formar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego yo te voy a pasar. Quiero una alabanza cuando todo vaya mal. Quiero una aleluya en vez de tu quemar. Y quiero que aprenda también a perdonar. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poderoso Santo. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bueno eres Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Por acá. Al frente, al frente. ¿Tú pasaste tu foto por acá? Ya que decirle al Señor este Señor. Te amo, Dios. Te amo con todo mi corazón, Padre. Me siento aquí. Gracias. El Espíritu tuyo, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amo con todo mi alma, Señor. Ay, te amo, mamá. Cambia los corazones. Los corazones que cambian. Sensible, Dios. Cosas grandes, Jesús. Jesús, aleluya. Le doy más de la